Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismorreos jugosos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque créanme, el vídeo de hoy es explosivo. Tenemos una bomba que va a hacer temblar el fandom. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la supuesta explosión de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Sí, lo que oyen. ¿Será cierto que la actriz finalmente rompió el silencio y reveló secretos impactantes sobre su relación con el galán italiano? Como saben, Demet y Can fueron la pareja dorada de la televisión turca. Su química en Erkenci Kuş Pájaro Madrugador era innegable, traspasaba la pantalla y enamoró a millones de personas en todo el mundo. Los fans estaban obsesionados con ellos, tanto que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Todos querían que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real, y durante un tiempo pareció que así era. Los rumores de un romance fuera de cámaras eran constantes, alimentados por fotos robadas, miradas cómplices y declaraciones ambiguas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la magia se desvaneció. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. Él se fue a Italia a protagonizar Sandokan, mientras que ella continuó cosechando éxitos en Turquía. Los rumores de una mala relación entre ambos comenzaron a circular, pero ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Hasta ahora. Antes de entrar en materia y revelar los detalles de esta supuesta explosión de Demet, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hago, si les gusta estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco, no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema que nos compete hoy, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Por qué su relación terminó tan abruptamente? Y lo más importante, ¿qué fue lo que Demet supuestamente explotó y confesó sobre Can Yaman? La verdad es que la información que tenemos es un poco confusa y contradictoria. No hay una declaración oficial de Demet donde directamente diga, exploto contra Can Yaman. Más bien, se trata de un análisis de diferentes entrevistas, comentarios y acciones de la actriz a lo largo del tiempo que, al juntarlos, podrían interpretarse como una crítica o una revelación sobre su relación con Can. Pero no se preocupen. He estado rebuscando en cada rincón del internet turco, desempolvando viejos artículos de prensa, analizando entrevistas al milímetro y hablando con mis contactos dentro de la industria para traerles la información más jugosa y completa posible. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Una de las cosas que más se ha comentado es la presión mediática a la que ambos fueron sometidos durante y después de Erkenci Kuş. Como mencioné antes, los fans estaban obsesionados con la idea de que fueran pareja en la vida real, y esa presión se volvió insoportable para ambos. En varias entrevistas, Demet ha mencionado lo difícil que fue lidiar con esa constante atención mediática y cómo afectó su vida personal. Recordemos que ambos, especialmente Demet, eran relativamente nuevos en el estrellato de esa magnitud. Erkenci Kuş fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional de la noche a la mañana. Imaginen la sensación de pasar de ser actores reconocidos en Turquía a ser perseguidos por paparazzi en cada esquina, con millones de personas opinando sobre cada aspecto de tu vida personal. Una locura. Ella siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y el hecho de que todo el mundo estuviera opinando sobre su relación con Can la incomodaba mucho. Además, la constante especulación y los rumores falsos creaban mucha tensión entre ellos. Se dice que muchas veces discutían por los rumores que salían en la prensa y por cómo eso afectaba su imagen pública. Fuentes cercanas a la pareja, bueno, cercanas en el sentido de que tengo un amigo que conoce a alguien que trabajó en la producción, ya saben cómo funciona esto, aseguran que las discusiones eran frecuentes y acaloradas. Can, con su personalidad más impulsiva, solía enfadarse mucho con los rumores y sentía que Demet no hacía lo suficiente para desmentirlos. Demet, por otro lado, se sentía abrumada por la situación y prefería ignorar los rumores, lo que, según Can, daba pie a que siguieran circulando. Un círculo vicioso. Otro punto importante a considerar es el estilo de trabajo de Can Yaman. Él es conocido por ser un actor muy apasionado y dedicado, pero también por ser un poco impulsivo y directo. En el set de Erkenci Kuş se dice que era muy exigente con sus compañeros y que a veces tenía roces con el equipo de producción. Demet
Por su parte, es una actriz más tranquila y diplomática. Se rumorea que en varias ocasiones tuvo que mediar entre Khan y el resto del equipo para evitar conflictos. Aquí es donde entra en juego la diferencia de personalidades que mencionábamos antes. Khan es un torbellino de energía, un perfeccionista que exige lo máximo de sí mismo y de los demás. Demet, aunque también es una profesional dedicada, tiene una forma de trabajar más relajada y colaborativa. Según algunos miembros del equipo de producción, Khan a veces podía ser un poco mandón, y no aceptaba fácilmente las críticas o sugerencias. Esto inevitablemente generaba tensiones en el set. Además, la diferencia en sus personalidades también pudo haber influido en su relación. Khan es una persona muy extrovertida y le encanta ser el centro de atención. Demet, en cambio, es más introvertida y prefiere mantener un perfil bajo. Se dice que a veces chocaban por esta diferencia en sus personalidades, especialmente cuando tenían que asistir a eventos públicos o dar entrevistas. Imaginen la situación. Khan, radiante y sonriente, posando para las cámaras, mientras que Demet, más reservada, intenta mantenerse en un segundo plano. En varias ocasiones, se ha comentado que Khan intentaba arrastrar a Demet al centro de atención, lo que la hacía sentir incómoda. Ella prefiere dejar que su trabajo hable por sí mismo, mientras que Khan disfruta de la atención mediática y la utiliza para promocionar sus proyectos. En una entrevista reciente, Demet habló sobre la importancia de la comunicación en una relación y cómo la falta de comunicación puede llevar al fracaso. Aunque no mencionó directamente a Khan, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta hacia él. Ella dijo que es fundamental ser honesto y transparente con tu pareja, y que es importante hablar sobre los problemas y las preocupaciones antes de que se conviertan en algo más grande. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Esta entrevista fue realizada poco después de que Demet confirmara su relación con Ozan Kok, su actual ex-esposo, por cierto, otro drama que podríamos cubrir en un futuro. Y muchos fans interpretaron sus palabras como una crítica directa a la falta de madurez emocional de Khan durante su supuesto romance. Algunos incluso sugirieron que la falta de comunicación fue una de las principales razones por las que su relación nunca llegó a florecer. También ha habido rumores sobre una posible infidelidad por parte de Khan. Aunque nunca se ha confirmado nada, se dice que durante su tiempo en Italia tuvo romances con otras mujeres. Esto obviamente habría afectado mucho a Demet, quien siempre ha valorado la lealtad y la confianza en una relación. ¡Ay, Khan! Los rumores de sus conquistas italianas son legendarios. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos, e incluso se llegó a decir que tuvo un romance fugaz con una conocida presentadora de televisión. Aunque no hay pruebas concretas de ninguna infidelidad, la sombra de la duda siempre ha estado presente. Imaginen el impacto que estos rumores habrían tenido en Demet, especialmente considerando la presión mediática a la que estaban sometidos. Otra posible razón para su ruptura podría ser la ambición profesional de ambos. Después del éxito de Erkencikus, tanto Demet como Khan recibieron muchas ofertas de trabajo. Él decidió irse a Italia para probar suerte en el mercado internacional, mientras que ella prefirió quedarse en Turquía y seguir consolidando su carrera allí. Esta decisión de tomar caminos separados pudo haberlos distanciado y dificultado la posibilidad de mantener una relación a distancia. Este punto es crucial. Ambos estaban en un punto de inflexión en sus carreras. Cambió en Italia la oportunidad de convertirse en una estrella internacional, un sex symbol global. Demet, por otro lado, prefirió construir una carrera sólida en Turquía, participando en proyectos que le permitieran demostrar su talento como actriz. La distancia física y la falta de tiempo debido a sus compromisos profesionales seguramente pusieron a prueba su relación. Además, el hecho de que ambos sean figuras públicas también complica mucho las cosas. Siempre están bajo el escrutinio público y cualquier error o paso en falso puede ser magnificado y utilizado en su contra. Esto crea mucha presión y estrés, lo que puede afectar negativamente una relación. La vida de los famosos es un constante juicio público. Cada foto, cada declaración, cada gesto es analizado al milímetro y utilizado para crear historias y especulaciones. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser devastadora para una relación, especialmente cuando ambas partes están en el ojo del huracán. Ahora bien, volviendo a la supuesta explosión de Demet. Como dije antes, no hay una declaración explícita donde ella hable mal de Khan. Sin embargo, hay ciertos comentarios y acciones que podrían interpretarse como una crítica velada hacia él.
Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Khan en Erkencis, y ella respondió: fue una experiencia intensa y desafiante. Aprendí mucho, tanto sobre actuación como sobre mí misma. Algunos interpretaron esta respuesta como una forma sutil de decir que no todo fue color de rosa durante el rodaje de la serie. Esas palabras son como un código secreto. ¿Qué significa intensa y desafiante? ¿Acaso se refiere a la presión mediática? ¿O a los roces con Khan en el set? Nunca lo sabremos con certeza, pero la ambigüedad de su respuesta alimenta las especulaciones. También ha habido ocasiones en las que Demet ha evitado hablar de Khan, o ha respondido de forma evasiva cuando le han preguntado sobre él. Esto obviamente ha alimentado aún más los rumores de una mala relación entre ambos. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. En varias entrevistas, cuando se le ha preguntado directamente sobre Khan, Demet ha optado por cambiar de tema o responder con un simple «no tengo nada que decir al respecto». Esta actitud ha sido interpretada por muchos fans como una señal de que existe una tensión entre ambos y que prefiere evitar cualquier confrontación pública. Pero la cosa no queda ahí. Recientemente, durante una entrevista para promocionar su nueva serie, Demet habló sobre la importancia de trabajar con compañeros que te apoyen y te hagan sentir cómodo en el set. Nuevamente no mencionó a Khan por su nombre, pero sus palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta. Es fundamental rodearte de personas que te hagan sentir seguro y valorado, dijo Demet. Trabajar en un ambiente positivo y colaborativo es esencial para dar lo mejor de ti mismo. ¿Será que Demet no se sentía apoyada ni valorada por Khan durante el rodaje de Erkencis? La intriga nos consume. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la cuenta de Instagram de Demet. Si rastreamos sus publicaciones durante y después de Erkencis, notaremos que apenas hay fotos o vídeos de ella junto a Khan. Comparada con otras parejas de la pantalla turca, la presencia de Khan en el perfil de Demet es prácticamente inexistente. ¿Será que Demet deliberadamente evitó publicar contenido junto a Khan para evitar alimentar los rumores de romance? ¿O es simplemente una coincidencia? Ustedes juzguen. En definitiva, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Lo que sí sabemos es que su relación fue intensa, apasionada y llena de altibajos. La presión mediática, las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales, y los rumores de infidelidad pudieron haber contribuido a su ruptura. Si Demet realmente explotó contra Can o no, es algo que solo ella sabe. Lo que sí podemos decir es que su relación dejó una huella imborrable en la memoria de los fans de Erkencis, y que siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Quizás algún día, en el futuro, ambos decidan romper el silencio y contarnos su versión de la historia. Pero hasta entonces, solo podemos seguir especulando y analizando las pistas que nos han dejado a lo largo de los años. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que toda esta información está basada en rumores, especulaciones y análisis de diferentes fuentes. La verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Pero eso no significa que no podamos divertirnos un poco con las teorías y los chismes. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. También me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can realmente tuvieron una mala relación? ¿Creen que volverán a trabajar juntos algún día? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Los espero por allá. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos.